Sabemos que Cristo resucitó entre los muertos, hermanos, amén. Aquel que fue 100% Dios y 100% hombre. Tenía que ser 100% Dios para poder cargar todo el pecado sobre él, para poder perdonarnos. Pero debía ser 100% hombre para perdonar al hombre. El único que fue 100% Dios y 100% hombre fue Cristo. Y hoy celebramos el glorioso evento de su resurrección, hermanos. Pero poco hablamos de la resurrección del que solo es hombre. Poco hablamos en estas fechas sobre lo que Cristo y lo que Él hizo, hermanos, significa en nuestra vida. Y creo que la historia de Lázaro puede ilustrar lo que hizo con Él y lo que hará un glorioso día con cada uno de nosotros, la resurrección del ser humano. Conocemos la historia. Lázaro está enfermo desde el versículo 1. Marta y María mandan a hablarle a Jesús porque sabían que Jesús tenía poder para salvar a aquel que amaban, llamado Lázaro. Siempre es sabio pedirle ayuda a Jesús en cualquiera que sea nuestro problema, hermanos. Versículo 6 de nuestra historia, iré diciendo unos cuantos versículos, creo que todos somos muy familiares con la historia. Pero cuando Jesús oyó que aquel que amaba, Lázaro, estaba enfermo, dice la escritura, hermanos, que se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Aunque no es parte del mensaje, debemos de reconocer y aceptar el cronos de Dios, hermanos. El tiempo oportuno de su soberana intervención o su soberana voluntad, porque Dios llega cuando Él quiere y Dios nunca llega tarde, mis hermanos. Sin embargo, la Biblia hace un énfasis muy especial. Escuchó que Lázaro había muerto y como era omnisciente, evidentemente ya lo sabía antes de que le llegara la noticia, pero decidió esperarse 2 días. Muchas veces pasamos por problemas, hermanos, lloramos y llevamos aquella petición al trono de la gracia y pasa un día, pasan 2 y decimos, bueno, ¿qué está pasando? Hermanos, muchas veces el Señor nos quiere dar una enseñanza mucho más grande de la que estábamos pensando o de la petición que podemos tener, y en ocasiones podríamos pensar que Jesús se tarda, y aunque no es el mensaje, yo te recuerdo, hermanos, que Cristo nunca llega tarde, hermanos, sino en su momento perfecto y oportuno. Y Jesús, hermanos, no siempre va a obrar como tú crees que Él debe obrar, pero sí te aseguro que Él va a obrar su santa y perfecta voluntad, hermanos. Llega el siguiente día, hermanos, y Lázaro muere. Si la escena estaba triste, hasta el verso 6 se pone mucho más triste, porque lo peor que pensaban podía pasarle a Lázaro le pasó. Versículo 14, la noticia llega, Cristo sabe. Entonces Jesús dijo claramente, Lázaro ha muerto. Versículo 15, hermanos, es impresionante porque dice Jesús, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Debemos de recordar, hermanos, que en ese entonces no había ni puntos ni comas, sino ya después se le agregaron. Los versículos fueron agregados para poder comprender y llegar más rápido a alguna escritura, pero no están inspirados los números. Entonces, si lo leyéramos, vamos a poner primero el versículo 14 y se va a pasar rápido al 15. Versículo 14 literalmente es así como dice. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. Qué palabra tan impresionante, hermanos. ¿Por qué Cristo está diciendo eso? Cuando tienen un dolor tan fuerte Marta y María. Y dice, de no haber estado allí, pero Cristo siempre tenía un panorama más grande, un propósito más grande dentro de las dificultades, porque Él dice, para que creas, para que verdaderamente creas lo que voy a hacer. Qué bendición saber que Jesucristo siempre está en control, aunque desconozcamos lo que está haciendo, hermanos, porque definitivamente Marta y María no tenían la más mínima duda de por qué estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. ¿Te imaginas lo que cruzaba por la mente de Marta y María cuando muere Lázaro? ¿Por qué Jesús no llegó antes? Si nosotras, pensando en Marta y María, si nosotras servimos tanto a Cristo, ¿por qué no contestó mi petición? Incluso se lo recriminaron, hermanos. Versículo 21, cuando Cristo llega, le dicen,
si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Marta se para, hermanos, y le dice, pero ¿por qué tardaste tanto, Señor? ¿Por qué si te lo pedíaste 3 días, por qué tardaste y por qué no me diste aquello que te pedía? ¿Por qué murió Lázaro? Si tan solo hubieras estado aquí. Se sintieron decepcionadas, sintieron falta de apoyo probablemente de parte de nuestro Señor, y aunque tristes por el panorama que estamos estudiando, mantenían la fe en el verso 22. Y ellas dijeron, hermanos, y añadieron a lo que estaban diciendo, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Hermano, ¿cómo nos hacen falta cristianos que aunque no sucedan lo que ellos quieran o las cosas no salgan como ellos quieran, sigan diciendo, pero yo sé que tú todo lo puedes, Señor? Yo no soy soberano, tú eres soberano y yo sé que tú estás completamente en control, hermanos. Es fácil venir y cantar póstrate, es fácil venir y cantar cuán grande es Él cuando Dios contesta tu oración, o tal vez, hermano, hace lo que tú esperabas que Él hiciera, pero Dios nos dé cristianos que como quiera vengan y canten cuán grande es Él, y gracias Dios cuando tal vez Lázaro muera y se tarde 2 días y no entiendas por qué Cristo está haciendo lo que está haciendo, pero sí te recuerdo una cosa, Cristo siempre sabe lo que está haciendo, hermanos. Y nos da uno de los textos más impresionantes de este pasaje, versículo 25. El escenario triste, se acerca a Cristo y les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y qué palabra, hermanos, que Cristo resucitó a sí mismo y tiene el poder para resucitar a quien Él quiere, hermanos. Y luego nos da un texto muy impresionante para nosotros, versículo 26. Y todo aquel que vive, nosotros que estamos vivos, y cree en mí, cree en Cristo, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquel creyente que de este lado del cielo se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesús, todo ser humano va a morir, hermanos. Pero el creyente que ha puesto su fe en Cristo no morirá eternamente. Desglosemos la palabra muerte. La palabra muerte, hermanos, significa separación. Nosotros somos personas tripartitas. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y nosotros también somos 3 personas, cuerpo, alma y espíritu. La vida sigue después de la muerte, hermanos. Sí morirá, sí tendrá una separación del cuerpo y del alma, pero no morirá eternamente. La resurrección de Lázaro también nos muestra que los humanos, los creyentes y los no creyentes, ahorita lo vamos a ver, resucitarán. ¿Y no te da gusto, hermanos, que existe algo eterno después de la muerte? De esto será el enfoque de nuestra enseñanza. Pablo tal vez usaría una palabra distinta, vayamos a 2 de Timoteo 4:6. Pero los héroes de la Biblia veían la muerte muy distinta como tú y yo la vemos. Cristo dice que es de gran estima la muerte de sus santos, cuando nosotros lo vemos con una grande tristeza y profundo lamento. Pero Pablo dice, hermanos, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mí, ¿qué palabra dice ahí? Partida está cercano. Y es cuando dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, pero nos dice el tiempo de mi partida. En inglés es la palabra departure. Si ves, el apóstol Pablo, hermanos, no le llamó el tiempo de mi muerte, está cercano, sino simplemente lo llamó partida. Porque él conocía, hermanos, y estaba anclado en el hecho de la resurrección que él tendría un día. Si tú vas a un puerto, muchos barcos, y un barco sale del puerto y te dicen la hora de partida, a las 10 de la mañana, y se le llama partida, hermanos, porque salen de un puerto para llegar a otro puerto. Y Pablo decía, el tiempo de mi partida de la tierra se aproxima para mi destino eterno.
y celestial. Debemos empezar a ver la muerte como la Biblia lo enseña. Que no verlo oscuramente con temor, sino que estemos anclados en las promesas que el Señor nos ha dicho. El hecho de que Lázaro saliera después de que su cuerpo gedía ya, dice la Escritura, nos muestra que nosotros también tendremos una resurrección. Ahora, fíjate y piensa en esto, hermanos. No es lo mismo la eternidad que la resurrección. A veces ponemos a la par la palabra eternidad con resurrección. Sabemos que nuestra alma es eterna, amén, hermanos. Por eso Cristo nos dio vida eterna. Pero esa eternidad no está en nuestro cuerpo. Por eso también decimos polvo somos y polvo nos convertiremos. Pero en el cielo no seremos un alma. En el cielo seremos un cuerpo, un alma y un espíritu. Y parte de nuestra esencia se quedará en el cielo. Vayamos a 1 de Tesalonicenses 5:23 para tratar de ilustrar esto de la manera más sencilla posible. El alma es eterna, pero el cuerpo resucitará. Debemos de comprender que nuestra salvación es integral, hermanos. 1 de Tesalonicenses 5:23. Muchas veces tenemos la idea de que Cristo salvó nuestra alma y entendemos esa parte, pero nuestra salvación es integral, hermanos. La Escritura dice, y el mismo Dios de paz os santifique, ¿qué dice ahí? Por completo, hermanos. Y después lo dice con más énfasis, todo nuestro ser. Y después nos desglosa qué es todo nuestro ser: nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y después dicen, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el cielo no seremos un alma. En el cielo seremos un cuerpo con alma y con espíritu. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios quien le dio. El alma sabemos que es eterna, pero tendremos un cuerpo glorificado. Pueden surgir varias preguntas. Entonces, ¿todo el mundo resucitará en el cielo? La respuesta está en la Escritura. Vayamos a 1 de Corintios 15:35. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 35. Nos dice la Escritura: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Desde el tiempo del apóstol Pablo existía una gran pregunta, o tal vez cierto grupo religioso tenía una creencia y otro grupo religioso tenía otra. Había unos que creían y otros que no creían en la resurrección. Y Pablo les manda esta carta y dice, ¿con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo resucitarán? ¿Cómo será esto posible? Versículo 42. Nos dice, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción, hermanos. Lo enseñé en el servicio de las 6 de la mañana, cómo la Biblia asemeja la vida eterna como una semilla. Si uno planta una semilla, la semilla debe morirse para que dé a luz un árbol. De igual manera, nuestra vida debe morirse para que dé a luz la eternidad, hermanos. Y nos lo explica de esa manera. Somos sembrados en corrupción, este cuerpo, pero un día resucitaremos en incorrupción, hermanos. Siguiente versículo nos dice, se siembra en deshonra, pero se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, y en la mañana dije, cómo nuestro cuerpo se debilita. Aquellos que vinieron al culto de las 6, ¿verdad? Por ahí ya están, hasta siento que están orando, no están orando, hermanos. Pero nos debilitamos por cosas como levantarte temprano, hermanos, con algo tan sencillo. Porque este cuerpo fue sembrado en debilidad. Por eso es necesario comer, por eso es necesario dormir, por eso es necesario descansar. Y después de un día de trabajo tienes que volver a descansar cada día, si no, no serás tan efectivo. Pero un día este cuerpo, hermanos, ya no tendrá debilidad, sino será resucitado en poder, hermanos. ¿Te imaginas que en el cielo, creo yo con este versículo, jamás vamos a dormir? Ya no vamos a entender la palabra cansancio.
Versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo creía que Cristo iba a venir durante su ministerio terrenal, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54, leer está el 57. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y solo el Hijo de Dios puede decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así sabes que este texto no solo es para Cristo, sino para el creyente. Porque Cristo es la primicia que entró al cielo, y el que Cristo haya entrado al cielo nos garantiza que hay una vida después de la muerte y nos garantiza que nosotros también iremos al cielo. Ya que el aguijón de la muerte es pecado y el pecado da poder la muerte, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amén. Esta verdad, aunque es poco predicada, era creída, hermano, desde antes del Nuevo Testamento. Mira lo que Job dijo en Job 19:25. Job capítulo 19, versículo 25. En aquellos momentos de su dificultad, miren de dónde sacó esa convicción para seguir adelante. Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque no es parte del mensaje, pero la palabra redentor, hermanos, es alguien que me volvió a comprar. Palabra redentor, hermanos, para que sea entendible, es: lo compré y ahí lo dejé, pero prometo venir por él. Si tú vas a un lugar y compras, digamos, un refri, pero no tienes dónde ponerlo, lo dejas pagado, ¿volverías por él, hermano, o ahí lo dejarías? Volverías por él porque ya lo compraste. ¿Sabes qué dijo Job? Yo he sido comprado por precio y yo sé que no me va a dejar. Yo sé que ese precio que él pagó, él vendrá un día por mí. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin, en otras palabras, cuando yo me muera, dice Job, se levantará sobre el polvo. Verso 26. Y después de deshecha esta mi piel, mi cuerpo humano, cuando sea cavado por los gusanos, fíjense lo que dice: en mi carne. No dijo en mi alma ni en mi espíritu, en mi carne. Job, hermanos, desde antaño y antes de tener el Nuevo Testamento, conocía el hecho de que iba a tener un cuerpo corporal, hermanos, en el cielo. Una resurrección corporal. En mi carne he de ver a Dios. ¿No es una bendición la resurrección de Jesús, hermanos? ¿No es una bendición que Cristo haya resucitado a Lázaro? ¿Y no es una bendición que nosotros también la tendremos? Aunque nuestra mente no pueda comprenderlo en su totalidad. Pero si este libro lo dice, lo creemos, hermano. Tal vez le predico a aquellos corazones tristes que tal vez en este año tuvieron que enterrar a un padre. Tal vez tuviste el funeral de tu madre, tal vez de un abuelo o abuela. Algunos que tal vez en este año se hicieron viudo o viuda. O tal vez a alguno, hermanos, le pasó lo que a la fecha no tiene nombre, que es perder un hijo. Oh Hijo de Dios, te recuerdo que si esas personas murieron en Cristo, es una promesa de este libro inmutable que los volverás a ver, hermanos. Y no hablo solo del alma, hablo del cuerpo. No es algo ficticio, sino una promesa demasiado veraz, hermano. No será un cuerpo diferente al que conoces, pero sí será glorificado, pero sí lo reconocerás. ¿Por qué me atrevo a decir lo que acabo de decir?
Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 11. Sabemos que en este pasaje es la ascensión corporal de Cristo. Entre comillas, aunque la gente diga que María tuvo una ascensión corporal, únicamente Cristo tuvo una ascensión corporal. Y dice la Biblia, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo cuando Cristo fue levantado? Y estas siguientes palabras son muy importantes: este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice ahí, hermanos? Así vendrá. ¿Cómo vendrá? Este mismo Jesús. Cuando Cristo venga por nosotros, hermanos, ¿sabes cómo va a venir? Como un judío. El cuerpo que Él tomó cuando dio su vida por nosotros en la cruz, este mismo Jesús vendrá como le habéis visto. Si Cristo mantuvo su mismo cuerpo glorificado, nos muestra que también tendremos un cuerpo, hermanos, pero glorificado. Me quedé pensando en esta semana porque alguien me preguntó: ¿podremos reconocernos en el cielo? Creo que es una buena pregunta. No tenía la respuesta, pero con este texto, hermanos, yo creo que sí. Creo que el afecto será muy distinto, pero sí nos reconoceremos, hermano. Este mismo Jesús, cuando Cristo venga, vendrá en piel judía. Decía un predicador ya grande de edad, ya estaba muy grande, probablemente sentía que la muerte poco le faltaba, y él decía: cada vez añoro más el cielo, cada vez lo siento más dulce, y cada vez me esperan mucho más personas del otro lado del cielo que de este. Y esa era su manera de pensar, hermano. Vayamos a Marcos capítulo 12, versículo 18. Aunque no seremos completamente iguales, porque este cuerpo es pecaminoso y tendremos un cuerpo distinto. Por ejemplo, dice la Biblia que va a enjuagar nuestras lágrimas, ya no vamos a llorar, ya no vamos a sufrir, jamás vamos a volver a morir. Pero tendremos nuestra esencia, hermanos. Dice la Escritura: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Fíjense, hermanos, en la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? La preocupación que tenían era: pues se casó y se volvió a casar, y ¿cómo va a estar ahí? A ver si no se agarran del chongo allá en el cielo, hermanos. Y si había mucho amor de por medio, pues imagínate todavía más, ¿verdad? Y fue una pregunta, hermano, que siempre ha estado: ¿qué pasa? Dice: ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erréis por esto, porque ignoras las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces, la manera de pensar que tenemos de este lado del cielo definitivamente tiene que ser distinta, pero sí los vamos a conocer. Tal vez ya no vas a formar una familia, pero sí los vas a reconocer. Las personas que han partido, que amas, hermano, sea tu abuela, sea tu tío, los volveremos a ver, hermano, si murieron en Cristo. Si no, nunca los volverás a ver. Será diferente. Creo yo que nuestro enfoque, al ver la gloria
y la majestad de Dios cambiará nuestra manera de pensar, y aparte tendremos un cuerpo distinto, aunque con la misma esencia, pero distinto. En esta vida nos afanamos por tantas cosas, hermano, y yo creo que en el cielo, una vez alguien me decía, es que yo cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Dios que por qué hizo esto y por qué no hizo lo otro, y yo me quedé pensando, ¿qué manera tan pequeña tienes de pensar en Dios? Porque cuando veas su majestad se te van a olvidar los problemas que tuviste de este lado. Vas a quedar maravillado, impactado de Dios. Solamente, hermanos, cómo nos pinta la escena Isaías 6, no tenemos que ir. Pero dice la Biblia que su gloria llenaba el templo, sus faldas, estaba sentado en el trono y alrededor de él había querubines. La Biblia describe a aquellos ángeles con 6 alas. Con 2 de ellas se tapaban sus ojos porque los ángeles no se permitían ver la santidad de Dios. Era demasiado luz que se tapaban sus ojos los ángeles. Con otras 2 se tapaban los pies. Me pongo a pensar en el hecho de Moisés cuando se quitó su calzado porque era tierra santa y con los otros 2 volaban alrededor. Hermanos, ¿te imaginas cómo va a ser la escena de entrar al cielo? Sí reconoceremos a las personas, pero sí será diferente. Podrás sacar unas propias conclusiones en tu mente, pero algunas ya serán preferencias, no convicción. Por eso no sigo con tal vez lo que yo creo, porque nunca te voy a predicar yo creo, yo te voy a predicar Dios dice, o esto es lo que dice la Biblia, hermanos. Pero aterricemos un poco más la enseñanza con más Biblia. ¿Todo ser humano será resucitado, sí o no? Primera de Corintios 15:22. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Toman este texto, hermanos, algunas personas y lo enseñan de una manera equivocada porque dicen, así como en Adán todos mueren, y sabemos que en Adán todos vamos a morir, pero dice, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, ¿quién va a ser vivificado? Todos. Todos serán resucitados, pero ojo, pero no todos van a ir al cielo. Cristianos y no cristianos, creyentes y ateos, religiosos y blasfemos, todos un día resucitarán, hermanos, pero unos para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, verso 2 dice la Biblia, y muchos de los que duermen, hablando de la muerte, en el polvo de la tierra serán, ¿qué dice ahí, hermanos? Unos para vida eterna, y entre comillas, esos unos por su pura gracia somos nosotros, hermanos. Unos para vida eterna y otros para una vergüenza y confusión perpetua. ¿Te imaginas un alma, hermano, que en esta vida, me pongo a pensar en una señora devota que tal vez no soltaba su rosario o prendía su velador en la noche, y tal vez de esa manera le enseñaron sus padres, hermano? Sin embargo, el único camino al cielo es Cristo, y si alguien no viene a través de Cristo no puede ser salvo. ¿Te imaginas cuando una persona muere, incluso personas religiosas, pero no tuvieron a Cristo? ¿Te imaginas la confusión perpetua que van a tener? ¿Pero por qué? Si no era tan malo. Una vez decía un predicador, el infierno está lleno de gente buena, que se creían demasiado buenos como para venir a Cristo. Y en el cielo habrá pecadores que se arrepintieron, pero depositaron su fe en Cristo, y Cristo los llevó al cielo, hermanos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si entendiéramos esto, hermanos, versículo siguiente, mira lo que dice: los entendidos, aquellos que entienden lo que dice el versículo anterior, tienen que resplandecer como el resplandor del firmamento. ¿Y de qué mejor manera vas a resplandecer, hermano, que enseñando, que predicando, que ganando almas, que dando folletos, que hablando de lo que Cristo hizo, hermanos?
enseñan la justicia a la multitud, dice la Biblia, que Dios considere esos individuos como estrellas a perpetua eternidad. ¿No te parece suficiente motivación para en esta vida darle el evangelio a alguien más y que Dios te considere una estrella? Aunque tal vez tus familiares o amigos o tal vez no estén de acuerdo con tu idiosincrasia, pero hermano, ¿no prefieres que Dios esté de acuerdo y que te bendiga por hacerlo? Este miércoles vamos a regresar al evangelismo, va a ser un poco tiempo, pero a las 5:30 antes del servicio, hermanos, hay que predicar el evangelio, hermanos. Y cuando lo haces, Dios te considera una estrella en este mundo de tinieblas que cada uno busca lo suyo propio y nadie busca lo que es de Cristo. Pero un día tendrán una confusión eterna. Después sigue esta siguiente pregunta indagando más en este pensamiento. ¿Dios solo es glorificado con aquellos que van al cielo? Buena pregunta. Pero la respuesta es obvia. Dios siempre es glorificado, sin importar lo que ocurra. Vayamos a 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. Y tal vez alguien dirá, pero pues ve la iglesia, no son tantas personas en comparación a, que gloria a Dios que la iglesia está casi llena. Dios les bendiga, hermanos. Pero si lo ponemos en un contexto en nuestra ciudad, no somos nada, hermano. Realmente el porcentaje de personas salvas, ¿cuánto podrá ser en todo Irapuato? ¿Será el 10%, hermano? Tal vez ni el 10%. ¿Qué va a pasar con las personas que no se arrepientan y no pongan su fe en Cristo? Y esto incluye a algunos de nuestros familiares. Dice la Biblia, porque para Dios somos grato olor de Cristo en quienes, hermano. Los que se salvan. Aquellos que se salvan son aquellos que van a ir al cielo. Pero dice que somos de grato olor en los que se salvan, ojo, y en los que se pierden. Personas dicen, bueno, Dios es más glorificado con la gente que va al cielo. No, hermanos, Dios es glorificado, punto. Si la gente reconoce a Cristo como Salvador y se arrepiente de sus pecados, Cristo es glorificado, hermano. Y si una persona les hablan de Cristo y dicen, a mí no me hablen de Cristo y yo no quiero saber nada, como quiera Cristo es glorificado. ¿Por qué? Dice la Biblia, hermanos. Y en los que se pierden, y a continuación dice, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dios siempre será glorificado. ¿Por qué? Porque cuando le predicas el evangelio a un inconverso y esa persona inclina su rostro, se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo, Cristo es glorificado por su misericordia y por su gracia. Y cuando le predicamos el evangelio y una persona lo rechaza y dice, yo no quiero nada con eso, el Señor es glorificado por su santidad y su santa justicia. Y mientras uno le dé el evangelio y una persona lo rechaza y otra persona lo acepta, Dios es glorificado en los dos. Porque uno que acepta el regalo de Cristo, hermanos, va al cielo, pero el que no tiene que pagar sus consecuencias, y Dios sigue siendo amor y Dios sigue siendo justo al mismo tiempo. Aquellas iglesias que dicen que solo Dios es amor, hermanos, no comprenden todo el concepto de Dios, y aquellas erróneas que piensan que solo es ira también están muy mal, hermano. Dios es todo a la vez, hermano. Dios es perfección, Dios es santidad, Dios es amor, pero también es justicia, hermano. Quisiera añadir algo más triste a este pensamiento. Creemos que lo triste es que alguien muera, hermanos, pero eso no puede ser triste porque todos un día vamos a morir. Lo triste es que una persona muera sin escuchar el evangelio y sin reconocer a Cristo como su Salvador. Eso es lo trágico. Apocalipsis 20:14, pasajes conocidos.
Apocalipsis 20:14 dice la Biblia: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La primera muerte es cuando se separa nuestra alma del cuerpo, nadie puede evitarla, pero la segunda muerte es cuando se desprende nuestra alma de Dios. La segunda muerte sí se puede evitar a través del Evangelio. Y dice, esta es la muerte segunda. Siguiente versículo: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. La Biblia enseña que Dios tiene libros, pero hay un libro que es muy distinto a todos los libros. Ahora, yo creo, hermanos, que existen libros que contienen todas nuestras obras buenas y malas, y un día serán puestas a juicio delante de Dios. Claro, somos salvos, entramos, hermano. Después entran recompensas, coronas, otro día hablamos de ese tema. Pero el libro más importante es el libro de la vida, o el libro de la vida del Cordero. La Escritura dice que todos tenemos un espacio para poder llenarlo ahí. Y el día que reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, ese espacio es llenado y nuestro nombre está inscrito en ese libro. Y lo más glorioso de ese libro es que una vez escrito, jamás podrá ser borrado, hermanos. Cuando tú reconociste a Cristo y tu nombre fue escrito, hermanos: Luis Castro, Joaquín Balcázar, hermano. Y fue puesto ahí el nombre, hermanos. Jamás será quitado. Pero aquellos que nunca su nombre fue escrito, dice la Biblia, que será lanzado al agua de fuego. ¿Sabes cuál es la idiosincrasia de este mundo? Este mundo dice, bueno, pues muero y ahí se queda todo, se queda en la tumba. Bueno fuera para un inconverso que se quedara en la tumba, pero no se queda en la tumba. Después sigue la eternidad, sea en el cielo o en el lago de fuego, hermanos. Apocalipsis 21:8, más adelante dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo sé, hermanos, tú y yo tal vez no somos cobardes ni incrédulos, pero ahí dice, y los mentirosos. Con que hayamos matado a una persona, hermanos, seríamos homicidas. Entonces, con que hayamos dicho una mentira, somos mentirosos. Y de acuerdo a mi Biblia, todos nosotros merecemos ese castigo, hermanos, pero fue gracias a este día, a la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que no vamos a pagar nuestras consecuencias, sino que alguien lo pagó por nosotros. Cristo, al dar su vida y resucitar, nos promete que tenemos vida eterna, hermanos. Pero aquel que no reconozca a Cristo tendrá la muerte eterna. La vida cristiana no solo es una bendición en esta vida. Una vez platicaba un cristiano con un ateo y le decía, bueno, ¿por qué no crees en Dios? El ateo decía, no quiero. Y el argumento del creyente era, mira, pues si nada existiera, pues como quiera eres un buen ciudadano, te va bien, no eres borracho, te andas ahí golpeando. Sin embargo, qué respuesta tan corta, hermano. Y qué triste que no hubiera cielo, hermanos. Lo mejor de ser cristiano no solo es que Dios me bendiga de este lado, sino que me bendecirá por toda la eternidad, hermano. Y por eso vale la pena cualquier dificultad. Porque es incomparable, como decía Pablo, Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, fíjate, hermano, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por más que trate de predicarlo, nuestra mente no lo va a poder comprender, pero lo queremos por fe, hermano. Ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Y esta salvación la produce Cristo, hermanos. Ya me desvié mucho, pero regresamos a nuestra historia, Juan 11:39. Quien obró el milagro en Lázaro fue Cristo. Leí hasta el 43. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, y le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Cristo, hermanos: Lázaro, ven fuera. ¿Quién clamó, hermanos? Cristo. ¿Quién resucitó a Lázaro? Cristo. Cristo es quien produjo todo en nosotros, hermanos, la salvación. Muchas veces uno pudiera pensar que es nuestro esfuerzo, hermanos, al dar el evangelio, pero no fue la voz de un predicador, fue la voz de Cristo quien le dijo: ven fuera. Spurgeon decía que cuando uno predica, uno es una simple trompetita por la cual sopla Dios, pero quien trae la convicción y la salvación es Cristo. Fue Cristo quien dijo: Lázaro, ven fuera. Y fue Cristo quien tuvo el poder para resucitarlo. Tal vez alguien dirá: pero yo no merezco la vida eterna, yo no merezco estar a calles de oro, puertas de perla, un mal de cristal, y sobre todo estar con Cristo. No merezco el cielo por la eternidad. Y usando esta analogía de esta historia, ¿tú crees que Lázaro merecía resucitar, hermano? Lo único que dice de Lázaro es que gedía, porque era de 4. No seas como Lázaro, hermano, entre comillas, ni de 2 tampoco. Pero lo único que dice es que gedía, hermano. No merecía ser resucitado, pero Cristo lo hizo porque Él quiso, hermanos. ¿Sabes que nadie de nosotros merece la vida eterna? Pero Cristo quiso salvarnos. Un día no dirá Lázaro, un día dirá nuestro nombre, y estaremos con Él por la eternidad. Último versículo, verso 44 nos dice: y el que había sido muerto, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Salió. Este domingo no solo estudiamos la resurrección de Cristo, ahora estudiamos la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro también nos muestra que hay una vida después de esta vida, y que al tener a Cristo la tenemos asegurada para estar en el cielo con Él. Termino con esta ilustración, hermano. La he explicado, pero es la mejor manera de comprender lo que estoy diciendo. Cuando una mujer está embarazada, ¿cuánto tiempo está embarazada? 9 meses, ¿verdad? Puede ser que sea 7 mesinos, 8. Lo normal son 9, pero digamos de 7 a 9 meses. Está en el vientre de su madre, y todo el mundo que el bebé conoce es el vientre de su madre. Si alguien le explicara que hay un mundo con 7,000 millones de habitantes, que hay casas, que hay carros, que hay colores, el bebé no lo puede entender, porque su mundo es el vientre de su madre. Crea o no crea, este mundo existe, y es un mundo literal, hermanos. Salimos del vientre y estamos en esta vida. El salmista nos dice que son de 70 a 80 en los robustos, y viéndonos yo creo que vamos para 90, hermanos, 95. Y esto es nuestra vida. Estamos en el vientre del mundo. Por más que alguien diga que la vida eterna, que el mar de cristal, no puede entrar, hermanos. Creas o no creas, hay un mundo literal que nos espera. 9 meses, 70 años, la eternidad. ¿Estás listo para la eternidad? Porque si tenemos a Cristo, lo estamos. Y si no lo tienes, no salgas de este lugar sin Cristo y sin la seguridad de que el día que Él te llame, tú estarás con Él por la eternidad en los cielos. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, y vamos a orar.